En la clase de hoy vamos a explicar aplicaciones de las razones trigonométricas. En primer lugar vamos a mirar los conceptos de ángulos de elevación y de depresión. El término ángulo de elevación denota al ángulo desde la horizontal hacia arriba a un objeto. Una línea de vista para el observador estaría sobre la horizontal. Veamos la gráfica. Acá está la línea horizontal. Este es el ángulo de elevación. Acá está el observador y está la línea de vista y aquí está el objeto. Siempre el ángulo de elevación o el ángulo de depresión van con la horizontal, nunca con la vertical, siempre con la horizontal. El término ángulo de depresión denota el ángulo desde la horizontal hacia abajo a un objeto. Una línea de vista para el observador estaría debajo de la horizontal. Entonces veamos, acá está el observador, la línea horizontal, línea de vista objeto y este es el ángulo de depresión. Recuerde lo que mencionamos, siempre con la línea horizontal. Vamos a recordar, ya las hemos visto una buena cantidad de veces, las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Con base en este triángulo rectángulo vamos a mirar cuáles son las razones trigonométricas para cada uno de los ángulos agudos. Entonces vamos primero a hablar del ángulo agudo A mayúscula. Si yo me ubico acá en este ángulo agudo, puedo sacar las razones trigonométricas para ese ángulo agudo A. Veamos. Seno de A, seno es cateto opuesto A sobre hipotenusa que es C. Para ese mismo ángulo agudo A, ahí me ubico. Coseno de A es cateto adyacente, que es B en este caso, sobre hipotenusa, que es C. Y la tangente de A, ahí me ubico, en este ángulo A, la tangente es cateto opuesto, que es A, sobre cateto adyacente, que es B. Entonces, A sobre B. Solamente vamos a mirar seno, coseno y tangente. Ustedes ya saben cómo sacar las recíprocas de cada una de ellas tres. Pero veamos, si nos ubicamos en este ángulo B, en este otro ángulo agudo B, ahí también podemos sacar las razones trigonométricas. Entonces, seno de B, si me ubico acá, seno de B es cateto opuesto, B sobre hipotenusa, que es C. Veamos, coseno de B. Coseno de B es cateto adyacente, que es A, sobre hipotenusa, que es C. Y la tangente de B, tangente del ángulo B, es cateto opuesto, que es B, sobre cateto adyacente, que es A. Y acá recuerden lo que habíamos concluido hace algunas veces, alguna ocasión, que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Por eso es que nos da que seno de B es igual a coseno de A y que coseno de B es igual a seno de A. Bueno, y veamos ahora el teorema de Pitágoras. Con este triángulo rectángulo también lo hemos visto una cantidad de veces, pero lo vamos a recordar. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es C, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. En este caso A cuadrado y B cuadrado. Es decir, en este caso es C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Con esto recordamos algunos conceptos importantes para poder resolver algunos problemas, situaciones donde se involucre ángulos de elevación, razones trigonométricas y teorema de Pitágoras. Primer ejemplo, desde la azotea de un edificio, Sara observa la parte más alta y la parte más baja de una torre, tal como lo muestra la figura. Si Sara se encuentra a una distancia de 20 metros de la torre, ¿cuál es la altura de la torre? Entonces debemos calcular la altura de la torre, es decir, desde el punto D hasta el punto C. Acá está ubicada Sara en este punto, desde acá está la visual, este es un ángulo de elevación a la punta de la torre, que en este caso es C, y este 30 grados es un ángulo de depresión a la parte más baja de la torre, en este caso es D. Entonces, como tenemos que calcular la distancia desde
D hasta C, podemos calcular la distancia de D hasta M trabajando con el triángulo rectángulo que está acá abajo y la distancia de M hasta C con el triángulo rectángulo que está en la parte de arriba, y podemos sumar esas dos distancias para obtener la altura de la torre. Veamos entonces. Vamos a tomar este triángulo de la parte de arriba. Es un triángulo rectángulo. ¿Qué tenemos del triángulo rectángulo? Este ángulo A, ángulo agudo de 45 grados. Tenemos para ese ángulo el cateto adyacente y de ese ángulo nos piden el cateto opuesto. Entonces, bueno, y del segundo, el triángulo que está abajo, ¿qué tenemos? Tenemos el ángulo de depresión, el ángulo agudo 30. Tenemos para ese ángulo agudo cateto adyacente y nos están pidiendo, o debemos hallar, el cateto opuesto. Entonces miremos para el primer triángulo. Tangente de 45 es cateto opuesto, es decir, CM sobre cateto adyacente, que es 20. Acá vamos a despejar, pasamos este 20 a multiplicar. Nos queda 20 por tangente de 45 igual a CM. Tangente de 45 es 1, queda 20 por 1 igual a CM, es decir, que la distancia desde C hasta M es 20. La unidad son metros, la vamos a poner al final. Para este segundo triángulo, vamos a calcular tangente de 30 grados. Tangente de 30 grados, cateto opuesto, que es MD, sobre cateto adyacente, que es 20. Pasamos el 20 a multiplicar, nos queda 20 por tangente de 30 grados igual a MD. Tangente de 30 grados, raíz de 3 sobre 3. Nos queda 0,56. 20 por 0,56, eso es 11,5. Entonces la distancia de M hasta D es 11,5. Entonces vamos a calcular la altura de la torre sumando esas dos longitudes que nos dieron. Es decir, 20 metros más 11,5 metros. La distancia o la altura de la torre en este caso es 31,5 metros. Segundo problema, un extraterrestre diminuto pero horrible está parado en la punta del edificio Empire State, que mide 443 metros de alto y amenaza con destruir a la ciudad de Nueva York. Un agente de los hombres de negro está parado al nivel del piso a 18 metros del edificio y apunta su pistola láser al extraterrestre. Acá solamente es 18, solamente un 18. ¿A qué ángulo en grados debe la gente disparar su pistola láser? Nos piden calcular este ángulo que aparece acá. Entonces, veamos. Como nos piden calcular el ángulo, tenemos para ese ángulo el cateto adyacente y tenemos el cateto opuesto, pues aplicamos la razón trigonométrica tangente. A este ángulo lo vamos a denominar alfa. Entonces, tangente de alfa es cateto opuesto, 443 sobre cateto adyacente, que es 18, pero nos piden calcular el ángulo. Aplicamos tangente a la menos 1. Alfa igual tangente a la menos 1 de 443 18avos. Con el uso de la calculadora, oprimimos Shift tangente y nos da el ángulo es de 87,67 grados. Entonces el ángulo de que la gente debe disparar su pistola láser debe medir 87,67 grados. Tercer problema. Arquímedes se fue a dormir junto a una gran roca. Quería levantarse a las 7 a.m., pero los despertadores aún no se habían inventado. Por ello decidió dormir en un sitio en el cual la sombra de la roca terminara cuando fueran las 7 a.m. y así despertar con la luz directa del sol. Arquímedes sabía que a las 7 a.m. la luz del sol toca el suelo con un ángulo de 31 grados. La roca junto a la cual durmió mide 5 metros de altura. ¿Qué tan lejos de la roca durmió Arquímedes? Entonces, ¿qué tan lejos de la roca durmió? Es lo que vamos a denominar X. La distancia de este punto donde está Arquímedes a la base de la roca. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un ángulo agudo. Para ese ángulo agudo tenemos el cateto opuesto, que es 5, y nos piden
el cateto adyacente que denominamos x. Como involucra los dos catetos, la razón trigonométrica que nos sirve es tangente. Vamos a calcular tangente de 31 grados es cateto opuesto que es 5 sobre x que es el cateto adyacente. Si despejamos, pasamos la x a multiplicar y el tangente de 31 a dividir, y con la ayuda de la calculadora calculamos 5 sobre tangente de 31 y eso nos da 8.32 metros. Es decir, que la distancia a la que durmió Arquímedes de la Roca es de 8.32 metros. Otro problema, Isabela hace una bandera enorme de su país sobre un lienzo de 20 por 10 metros. Para ello, tiene que dibujar una línea diagonal desde la esquina inferior izquierda hasta el borde derecho, a 7 metros de altura. Como la línea diagonal es demasiado grande para utilizar una regla, Isabela quiere encontrar el ángulo de la diagonal y dibujarlo usando un transportador. ¿Cuál es el ángulo de elevación de la diagonal en grados? Vamos a ver. Aquí tenemos la gráfica. Entonces, para ese ángulo de elevación que nos están pidiendo, ¿qué tenemos? Tenemos el cateto adyacente, que es 20, y tenemos el cateto opuesto, que es 7. Nuevamente es un triángulo rectángulo donde se involucran los dos catetos. Quiere decir entonces que la razón trigonométrica que nos sirve es tangente. Vamos a calcular, aquí llamamos alfa este ángulo, tangente de alfa es cateto opuesto, que es 7, sobre cateto adyacente, que es 20. Tangente de alfa igual a 7 veinteavos. Vamos a hallar el ángulo alfa, es decir, aplicamos tangente a la menos 1 al otro lado. Tangente a la menos 1 de 7 veinteavos con ayuda de nuestra calculadora. Nos da que ese ángulo es de 19.23 grados. La respuesta está redondeada a la centésima en este caso. Quinto problema, el ángulo de elevación de la cima de una torre es 22 grados. Si caminamos 12 metros hacia la torre, el ángulo de elevación es de 45 grados. ¿Cuál es la altura de la torre? Acá tenemos la ilustración que nos permite visualizar el problema. Entonces, vemos claramente que en nuestra figura, nuestro esquema, tenemos dos triángulos rectángulos. Acá estoy señalando el primer triángulo rectángulo y acá tenemos el otro triángulo rectángulo. Vamos a poner entonces nombres, vértices A, B, C y D. Sabemos que esta es la altura H, la altura de la torre que nos está pidiendo nuestro ejercicio. Conocemos esta distancia, donde caminamos desde A hasta B 12 metros. Nos piden calcular la altura H, para eso vamos a determinar primero este valor de X, la distancia de B a C. Sabemos que el ángulo de elevación, en este caso aquí A es 22 grados y este ángulo es 45 grados. Nosotros lo que tenemos a la mano para trabajar son razones trigonométricas. Es decir, que vamos a trabajar con el triángulo ACD y con el triángulo BCD. No podemos trabajar con el triángulo ABD directamente porque ese no es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a trabajar con el triángulo ACD. ¿Qué conocemos de ahí? El ángulo agudo de 22 grados. Y sabemos que para ese ángulo agudo tenemos un cateto adyacente de 12 más X y vamos a calcular la altura H. Como nos involucra para ese ángulo agudo los dos catetos, utilizamos la razón trigonométrica tangente. Tangente de 22 grados es cateto opuesto, que es H, sobre el cateto adyacente, que es 12 más X. Y despejamos H, pasamos el 12 más X que está dividiendo al lado izquierdo a multiplicar. Ahora vamos a trabajar con el triángulo rectángulo BCD, donde también se involucra las variables H y X. ¿Qué tenemos? Tenemos el ángulo agudo de 45. Para ese ángulo agudo, como incógnitas tenemos el cateto adyacente, que es X, y el cateto opuesto, que es H. Entonces, la razón trigonométrica que nos sirve es tangente. Tangente de 45 es cateto opuesto, que es H, sobre cateto adyacente, que es X. Y de acá despejamos también H. El X que está dividiendo lo pasamos al lado izquierdo a multiplicar. Y acá podemos hacer por igualación el resto de nuestro ejercicio. Igualamos los dos valores que son H ambos para poder resolver. Entonces nos queda que
12 más x por tangente de 22 grados igual a x tangente de 45 grados. En la parte de la izquierda vamos a hacer distributiva. 12 por tangente de 22 más x por tangente de 22. Y en el lado derecho queda x tangente de 45. La única variable que tenemos en esta ecuación es la x, entonces vamos a pasar este x tangente de 22 al lado derecho a restar. Y en el lado derecho vamos a hacer factor común x. Entonces nos queda 12 tangente de 22 grados igual a x factor de tangente de 45 menos tangente de 22. Y nos vamos a llevar esta expresión, que está dentro del paréntesis, que está multiplicando la x, a dividir. Entonces nos queda 12 tangente de 22 grados sobre tangente de 45 menos tangente de 22. Con la ayuda de nuestra calculadora obtenemos que el valor x igual a 8.13, tomando dos decimales. Tenemos ese valor, pero veamos que el ejercicio nos pide calcular la altura de la torre. Podemos utilizar esta segunda ecuación para reemplazar ese valor 8.13 en x y poder hallar la altura de la torre. Veamos. La altura es x, que es 8.13 por tangente de 45. Tangente de 45 sabemos que es 1. Y entonces nos queda que la altura de la torre es 8.13 metros en este caso, que es nuestra longitud. Desde acá podemos determinar, como ya tenemos el valor x, habiéndolo hallado acá, que la altura también es 8.13, porque este es un triángulo rectángulo isósceles. Por el hecho de haber un ángulo de 45 grados acá, este ángulo D también es de 45 grados. Por lo tanto, los catetos deben medir lo mismo. Desde acá hubiéramos podido también terminar nuestro ejercicio. Este es un ejercicio para que usted lo pueda resolver con ayuda de los ejemplos que ya se han explicado. Tenemos otro ejercicio, la famosa celebración, el famoso festejo conocido como DAP de Paul Pogba. Este es un problema que una profesora en Europa utilizó para explicar en trigonometría, un problema de trigonometría. Entonces es un ejercicio que usted va a leer para poder hacer esa comprobación, demostración de esa famosa celebración, festejo de Paul Pogba. Y quedan una serie de ejercicios, 10 en total, para que usted ponga a prueba sus conocimientos en trigonometría en el tema de aplicaciones de las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras.